Vamos a estar comenzando hoy en el libro de Jueces, y quiero hablar de victorias escondidas. Dilo conmigo, victorias escondidas. ¿Cuántos creen que Dios tiene victorias para nosotros? Amén. Y yo he predicado acerca de eso recientemente en varias de las prédicas que hemos hecho aquí en el libro de Josué y otros lugares. Pero hoy quiero hablar específicamente de victorias escondidas. Ahora, para darles un poco de trasfondo antes de comenzar acerca del libro de Jueces, en capítulo 2 nos podemos dar cuenta de qué estaba pasando, y vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Y dice: después de que murieron todos los de esa generación, los de la generación de Josué, está diciendo, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba muy, ¿qué dice ahí? Angustiado. Y esto, muy rápido, esto es bastante sencillo. Podemos ver los efectos sencillos de cuando una persona pone su adoración en el lugar equivocado, y cuando comienza a entrar en un estilo de vida de pecado, lo que ellos estaban haciendo, y el resultado es que terminaron mal y comenzaron a perder en sus vidas, y los enemigos de ellos comenzaron a tener éxito contra Israel. Y dice ahora entonces: el Señor levantó jueces. Dilo conmigo, jueces. Ahora esto es importante porque en ese momento no tenían reyes. El propósito del pueblo de Israel es que Dios iba a ser su rey. Ahora, más tarde llega el momento cuando se quejan y quieren reyes, y Dios les da lo que quieren. Pero el propósito nunca era tener un rey terrenal, era dejarle a Dios ser su rey. Y hoy en día nosotros vivimos así. Jesucristo es nuestro rey. Amén. Entonces, en ese momento el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba, o Dios estaba con esa juez, y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión, y es bueno, Dios tiene compasión de nosotros, ¿no? Tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Entonces, esa es la base de entendimiento de todo el libro de Jueces, para entender lo que está pasando. Es que ellos tienen un juez, el juez pelea, ellos ganan, tienen paz. Después Israel abandona de nuevo al Señor, después están oprimidos, después ellos claman a Dios, Dios levanta otro, ¿qué? Juez, ellos los rescatan y van bien durante la vida del juez. Después de la vida del juez, abandona al Señor otra vez y van en ese ciclo vez tras vez tras vez. Así que aquí está una de estas historias que está en Jueces capítulo 4, versículos 1
a 24. Tenemos algunos de los versículos en el boletín, tenemos todos en la pantalla. Dice esto en versículo 4. Muerto Ahod, que era uno de los jueces, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Javín. Dilo conmigo, Javín. Javín era un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara. Dilo conmigo, Sísara. Estos son dos hombres importantes. Javín el rey, Sísara su comandante, que vivía en Aroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, ahora dice su nombre, Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Mujeres que saben hacer ministerio, tan importante. Nosotros creemos en varones sí y mujeres también para hacer ministerio. Cuánto tan felices de pertenecer a un lugar que cree en eso, ¿no? Creemos en eso. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo buscaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora. ¿Y por qué tenía el nombre de Débora? Pues ahí se sentaba y por eso era el nombre. Quizás tienes un árbol en tu casa y lo llamas como el árbol de Jeff, ¿no? La palmera y no, o sea. Y ahí estaba, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día, Débora mandó a buscar a Barak. Ahora di el nombre, Barak. Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Javín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Ahí te daré la ¿qué? La victoria sobre él. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Es interesante, y mi predica hoy no se trata tanto de Barak, pero Barak andaba diciendo: pues no, yo no quiero ir solito, yo no quiero, es que Débora, tú me dijiste que esto es de Dios, y como que él no confiaba completamente si iba a tener la victoria. Así que él dice: no, si yo voy, quiero que tú vayas conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara, ¿qué dice ahí? Quedará en manos de una mujer. Y las mujeres dicen amén. Ok, bien. Quedará en mano de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora, versículo 11 es muy importante. Voy a pedir que todos lean juntos conmigo versículo 11. Leemos juntos. Ahora bien, Eder el Ceneo, un descendiente de Obab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Sananim, cerca de Cedes. Sananim, esto es muy interesante. Tienen que entender algo acerca de esto. Entonces, él venía de un grupo de personas que era el cuñado, o que venía del cuñado o del suegro de Moisés. Cuando Moisés se casó con una mujer en el desierto de otra tribu que no era de Israel, de repente este hombre, viene de esa tribu, de ese linaje de personas. Así que aunque él no era israelita, no era judío, tenía por ahí una
relación algo con los judíos. Pero lo interesante es que la familia de Eber, su tribu, estaba literalmente 300 millas al sur de donde él estaba. O en otras palabras, él con su familia habían ido muy lejos de donde estaba su tribu. Y ahora él con su esposa, su familia, estaban viviendo solitos. Dilo conmigo, solitos. Es muy interesante porque cuando lo llama roble de Sananim, esto es muy interesante. La palabra, el nombre Sananim significa removidos. Removidos. Puede ser que él mismo puso ese nombre en ese lugar porque él había sido ¿qué? Removido de su tribu. Ahora, no estoy diciendo que era su tribu que lo echó fuera, no, simplemente estoy diciendo que ya estaban tan lejos de ellos que ellos ahora se sentían ¿qué? Removidos en el lugar donde estaban, completamente solitos en ese lugar. Y este versículo aquí es muy importante para esta historia. Él está lejos de familia, lejos de su tribu, completamente solito en ese lugar. Y dice en versículo 12, cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Arosek Goim hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la ¿qué? La ¿qué? La victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. ¿Cuántos creen eso? El Señor va delante de nosotros. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y ¿qué dice ahí? Él escapó a pie. Escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Arosek Goim y mató a todos los guerreros de Sísara, ni uno solo quedó con vida. Ahora, esto es muy importante entender. Javín es el rey, Sísara el comandante. Israel ha matado a los guerreros, pero el problema es que Sísara todavía anda con vida. Porque tú puedes matar a los guerreros, pero si el comandante vive, quien es muy inteligente, quien tiene mucha fuerza, mucha experiencia en batalla, él nada más puede conseguir nuevos guerreros, entrenarlos y seguir batallando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que aunque habían matado a todos los guerreros, todavía no habían experimentado la victoria completa. Acuérdate, dice Débora que van a tener la victoria sobre no los guerreros, sino sobre Sísara específicamente. Pero él ha escapado. Dice, mientras tanto, versículo 17, muy importante. Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el ceneo, porque la familia de Eber tenía amistad ¿con quién? Con el rey Javín de Azor. Esto es muy interesante, piénsalo conmigo. Entonces, el rey Javín tiene su comandante Sísara, que está batallando y peleando, oprimiendo a Israel. Y aquí está Eber con su esposa, Jael, que están aquí 300 millas por lo menos de distancia de su tribu, solito, pero para su protección tenían que hacer un acuerdo con alguien. ¿Y con quién habían hecho el acuerdo? No con Israel, no. Hicieron su acuerdo ¿con quién? El rey Javín.
para protección, para tener amistad, alianza en esos momentos. Y por eso Sísara, él llega ahí, Sísara llega ahí a la carpa, a la tienda de Jael y Heber, porque sabe que en ese lugar hay algo de protección. Pero esto es muy interesante, es muy interesante, porque la carpa de Jael y Heber está pues donde yo estoy, no en Los Ángeles, pero para la prédica está aquí. ¿Entiende esto? Y la ciudad donde está el rey Javín está aquí. Y el lugar de donde viene Barak está aquí. En otras palabras, la carpa de Jael, de Heber, está casi justo en medio, con la misma distancia entre donde reina Javín a este lado y donde viene Barak a este lado. Yo tomé un tiempo anoche buscando el mapa de Jueces capítulo 4, porque me parecía algo muy interesante aquí. Entonces están de igual distancia de los dos, del rey Javín y de Barak, quien está comandando los 10,000 de Israel. Y Sísara venía de la consola de sonido. Él estaba hasta allá y él va pasando, mira esto, y él va pasando y él pasa por la ciudad donde está Javín el rey. Ahora les pregunto a ustedes, ¿no hubiera tenido protección donde está Javín su rey? Pensarías, pero ¿por qué pasó por ahí? Me imagino porque había tenido una derrota tan mala que él estaba preocupado por lo que Javín le iba a hacer. Entonces él pasa por Javín y él llega a una familia, Heber y Jael, quienes él piensa, pues aquí puedo estar escondido, aquí puedo estar en secreto y aquí puedo estar protegido, porque Jael y Heber tienen una alianza ¿con quién? Con Javín. Dilo conmigo, ¿con quién? Javín. No con Israel, con Javín. Entonces aquí están entre los dos lugares y llega Sísara a ese lugar. Imagínate si tú eres Jael en este momento y el comandante del ejército de Javín ha llegado de una guerra que él anda perdiendo y tú andas pensando hoy, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en versículo 18, no, 18, dice Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: entre en mi carpa, Señor, venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor, le dijo él, tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella, si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Así que protégeme, cuídame, ayúdame. Y él sabe que ella lo va a hacer porque Jael y Heber tienen alianza con ¿quién? Javín, quien es el rey. Entonces él dice todo esto, versículo 21, pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, a él se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Esta mujer es increíble, impresionante. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Yo he dicho la historia antes, hace meses atrás, pero esto me acuerda de mi mamá cuando estuvimos en Bogotá. Y vinieron ladrones tratando de abrir la puerta del garaje y ella ahí con la plancha y
gritando en lenguas para que salieran. ¿Y sabe qué pasó? Se fueron. Hay algo que Dios hace con mujeres que tienen valentía en el Señor. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, porque acuérdate, él va en camino de regreso a su pueblo y Sísara ya no está para allá donde estaban peleando, y me imagino que lo vieron ir por esta dirección, entonces vienen buscándolo. Cuando él llega buscándole, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Y la Biblia lo dice 2 veces para darnos esa imagen varias veces. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Javín, el rey cananeo. Ahora, ¿Javín todavía está vivo? Sí. Pero él, por razón de Sísara y los guerreros, ha sido derrotado. Y a partir de entonces, dilo conmigo, a partir de entonces, eso es muy importante. ¿A partir de cuándo? A partir de cuando Jael mató a Sísara. A partir de ese momento, Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Javín hasta que finalmente lo destruyó. En otras palabras, la victoria ganada en la carpa, la victoria ganada en esa tienda, terminó en más y más victorias, más y más conquistas, más y más logros, hasta que ese enemigo Javín fue completamente destruido. La victoria clave no era Barak con los guerreros, era Jael con Sísara. Esa era la victoria clave. Porque si Sísara hubiera quedado con vida, él pudiera haber agarrado otro ejército para seguir peleando. Pero cuando Javín pierde a Sísara, ya Javín no tiene algún comandante más para tomar el lugar de él, que tenía la capacidad que Sísara tenía. Y acuérdate que no importa la capacidad del enemigo, Dios siempre tiene mucha más capacidad. Pero es que hay algo en esta historia que es tan importante de entender, y lo que les voy a pedir hacer es nada más pensar e imaginar unas cosas conmigo esta mañana. Porque aquí está Jael en medio entre el pueblo de Barak y Javín, el rey que está persiguiendo a Israel, con quien ella y su esposo Eber tienen una alianza. Ahora piensa conmigo, si ella tiene fidelidad a un lugar, debe de ejercer su fidelidad con Javín, ¿correcto? Porque ahí existe la alianza que ellos tienen. Pero piensa en esta mujer por un momento. Ella y su esposo han salido de su tribu y están de 300 millas de distancia de su tribu, de su familia. Y ellos no tenían carros para llegar como a San Francisco. Es como la distancia entre aquí más o menos y San Francisco. Si ellos querían llegar a San Francisco, tenían que ir, ¿qué? Caminando. Una distancia bastante larga. Así que cuando viene Sísara en ese momento, ellos como familia, ella y su esposo, están completamente solitos, no tienen el apoyo de nadie más en ese momento. Y no solamente eso, ¿dónde está Eber en este momento? No está. Eber quizás está en los campos trabajando, no sabemos qué está haciendo en ese momento, pero lo que sabemos es que Jael está completamente solo. No hay nadie más. Entonces ella está en este lugar
solita con su esposo, pero en este momento solita sin su esposo. Y ella es una mujer. Y llega un varón, pero no cualquier varón a su carpa, no. Este es el comandante del ejército de Javín. Este es un varón que sabe los dolores de batalla, es un varón que sabe pelear, es un varón que me imagino que él sabe ¿cuántos han visto esas películas de gente que como de karate o lo que sea, y tienen la capacidad de saber un sonido pequeño cuando viene un enemigo de 100 metros atrás de ellos, ¿no? Y saben que llega. Aun si tienen o están en la cama con sus ojos cerrados, ¿no? Y con los ojos cerrados saben cuando entra el enemigo en su cuarto y hay para pelear. ¿Cuántos han visto algo similar en ese momento? Me imagino que Císara es un poco similar, ¿no? Que él puede detectar cuando hay un enemigo cerca, porque él es tan capaz en batalla, tan experimentado con enemigos, que él sabe lo que está pasando. Así que no es cualquier varón, no es simplemente un varón que ha trabajado en campos, un varón que tiene caballos, no, es un varón de guerra. Y si comparamos a Jael con Císara en ese momento, diríamos que 99 veces de 100 ese varón Císara va a ganar una batalla contra Jael. Ella está sola, sin su esposo. Es una mujer con un varón que viene, pero una mujer con un varón que es uno de los varones muy fuertes, conocidos. Y él entra en ese lugar. Y ella está entre dos opciones. Me quedo con Javín o me quedo con Barak. Ahora, su compromiso del pasado estaba con Javín. ¿Qué es lo que ocurre en Jael en ese momento para determinar y decidir que va a dejar la alianza con Javín? Que si Javín se da cuenta de esta traición que Jael va a hacer, es que él viene de una vez para matarle, porque ella no vive lejos de Javín, quizás unas 10, 15 millas de él. Él puede llegar muy rápido, de igual manera que Císara pudo llegar rápido a su tienda. Javín más rápido pudiera haber llegado con otras personas para matarle a Jael por esa traición. ¿Y qué es en ese momento lo que ocurre con Jael, esta mujer que dice: ok, entre las dos opciones yo voy a escoger al pueblo de Dios? Y te digo, quizás en ese momento ella recordó, no de su alianza con Javín, sino de alguien llamado Moisés, de una trayectoria que llevaba muchos más años, de raíces profundas que existían en el pasado de su familia. Y decía: Javín aquí está temporalmente, pero hay un pueblo que ha permanecido desde el tiempo de Egipto. Y me imagino que hasta ella sabía las historias desde antes, sea de Abraham, Isaac y Jacob. Me imagino que había escuchado alguna de esas historias. Y en ese momento ella decide ir con el pueblo de Dios. Pero ¿por qué todavía? Y yo creo que Jael tenía una visión profética de lo que Dios podía hacer. Y ella dijo: si tengo que escoger entre Císara y seguridad terrenal, que es lo que tenía en su alianza con Javín, o si tengo que escogerle a Dios y tener seguridad celestial, yo voy con el Señor.
Y en ese momento, cuando el enemigo entra en su carpa, dile a alguien, el enemigo va a entrar en tu carpa. Ella tomó la decisión de ganar la victoria con el cuerpo de Cristo, con la familia de Dios, no con alguien que le podía dar beneficios terrenales. Ella puso su vida en riesgo porque decidió ir en la dirección de Dios. Ahora, todo esto es interesante y es un buen trasfondo, pero quiero mostrarles algo que es tan fuerte aquí en este pasaje que debemos de entender. Porque realmente a él y su carpa, su tienda en este momento es simbólico de algo más, de que las mayores victorias son ganadas primero en los lugares secretos. No era Barak en el lugar en público peleando contra los guerreros de Sísara que ganó la victoria. Era la victoria en el lugar escondido, en la casa de Jael, que ganó la victoria, que terminó en victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Era una victoria escondida la que realmente hizo la diferencia en esa batalla. Y hoy en día hay un montón de personas que quieren y desean tener victorias públicas, pero te quiero decir esto, que las victorias públicas solo llegan a través de victorias escondidas. Primero tienes que ganar la victoria en el lugar escondido antes de ganar la victoria en público. Y esto es tan importante. De manera práctica esto funciona. Yo recuerdo oír de Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de básquetbol, que cada día practicaba tirando la pelota 1000 veces todos los días. Era su victoria en el lugar escondido que le dio la victoria en público después. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Y al nivel espiritual es lo mismo. Jael en ese momento tenía que decidir entre Dios y el enemigo, y ella había tenido una alianza con el enemigo, pero en ese momento ella entendió algo más importante, que Dios es quien me da la victoria, Dios es quien me da la protección, Dios me da lo que yo necesito. Así que ella invitó, me encanta esto, ella invitó el enemigo adentro. Eso es increíble para mí. Ella le invitó. Hey, ven. ¿Quieres agua? Oh, no, te voy a dar leche. Tranquilo. Ay, te voy a tapar. No te preocupes. Sísara, aquí te voy a cuidar. Mentirosa en ese momento, pero una santa mentirosa con el enemigo, ¿no? Todo está bien, todo está bien. Porque al entender que Dios estaba con ella no tenía problema con invitar el enemigo a su campo de batalla, que era el lugar escondido. Porque si tú ganas las victorias contra el enemigo en tu lugar escondido, fácil será ganar las victorias en público. Y si tú andas perdiendo victorias en público en este momento, nada más te sugiero pensar que quizás no andas ganando batallas en tu lugar secreto.
Y acuérdate, Jael, sí, era mujer, pero ¿qué tenía? ¿Tenía espada? No, no. ¿Qué tenía? Tenía un martillo y tenía clavos. ¿Y por qué tenía martillo y clavos? Por la misma manera, por la misma razón de que ellos estaban viviendo solitos y si movían de lugar a lugar tenían que usar clavos. ¿Para qué? Amarrar, ¿sí? Y tú en este momento quizás piensas, es que el enemigo es bastante grande, es bastante fuerte, es que Satanás, es que todo lo que viene en contra de mí, es que la enfermedad, es que estas cosas es bastante grande. No sé qué hacer. Y te quiero decir hoy que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. Te ha dado todo lo que tú necesitas. A él no necesitaba espada, no, necesitaba a Dios y las herramientas que Dios le había dado en ese lugar. Y lo poco que ella tenía era más que suficiente. Puedes pensar por un momento, no quiero ser ni grosero ni nada, pero jamás yo he tomado tiempo para pensar en tomar un clavo y un martillo para matarle a alguien y hacer que el clavo vaya de un lado de la cabeza al otro lado y meterse en la tierra. Eso requiere un montón de fuerza. ¿Estarían de acuerdo conmigo? O sea, eso es difícil hacer. Pero esta mujer, increíble, lo pudo hacer. Porque cuando tú decides que en el lugar secreto tú vas a ganar la victoria con Dios, Él te ha dado suficiente. La palabra de Dios es tu herramienta. La palabra de Dios es tu espada, es tu martillo, es tu clavo, es todo lo que tú necesitas. Y cuando el enemigo viene con Jesús, cuando él está siendo tentado en el desierto, Jesús solamente con el poder de la palabra, él pudo decir a ese enemigo Satanás, tú no tienes lugar aquí, pero déjame decirte que Satanás viene a los lugares escondidos. Y lo que me encanta es que Jesús fue dirigido al desierto por el Espíritu Santo, donde Satanás iba a estar para tentarle. Y de igual manera a él está en su carpa y dice, enemigo, vente, vente. Porque si tienes temor de lidiar con el enemigo en tu lugar secreto, nunca podrás lidiar con él en lugar público. Y a veces en tu vida hay lugares donde Dios te va a llevar, donde tú estás completamente solito. Y es tú y el enemigo. Y vas a mirar alrededor y vas a decir, ¿dónde están mis amigos? Me han traicionado. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está un líder? ¿Dónde está? No hay nadie. Aquí estoy solito y tú culpando a todo el mundo por no estar contigo, y Dios te está diciendo, no, andas equivocado. Hay una victoria que tú no puedes ganar con otro ser humano. Esta victoria es para ti, el enemigo y yo, dice Dios. Y en ese lugar tú tienes que ganarlo. En el lugar secreto. ¿Cuántas derrotas públicas en tu vida o en mi vida son la causa de no ganar las victorias en secreto, las escondidas en nuestras vidas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas en ese lugar secreto de tu vida? Y acuérdate esto. Dice en Génesis capítulo 3 versículo 15, no lo voy a leer, pero dice una profecía. Dios da una palabra profética después de que Adán y Eva han pecado, y dice que uno de los hijos o un hijo de ella, este es Jesús, iba a aplastar la cabeza de esa serpiente.
Y Jesús en la cruz fue clavado. Y de esa manera él aplastó la ¿qué? Cabeza. Y Jael en su lugar secreto agarra un clavo. ¿Y qué aplasta? La cabeza de su enemigo. Queridos, está en tu lugar secreto, donde la presencia de Cristo llega de una manera tan convincente. Cuando Jesús está en la cruz, abandonado está. Cuando Él está en el desierto, nadie está con Él. Cuando Jael está en su carpa, nadie está, solamente el enemigo. Pero Jesús tiene todo lo que tú necesitas en ese lugar secreto. Y queridos, de esa dependencia de Dios y la victoria que tú ganas con Dios, te va a dar un denuedo que ningún otro ser humano te puede dar. Porque cuando tú dependes de tu esposo, tu esposa, de esa cosa, y no estoy hablando de no compartir cosas, no, la Biblia habla de compartir cosas, recibir oración, claro, no estoy hablando de eso. Pero estoy diciendo que hay ciertas victorias que si tú tratas de depender de otros seres humanos, nunca tendrás el denuedo que Dios quiere que tú tengas. Y por eso tienes que estar solito y el enemigo tiene que entrar y tú tienes que decir: ok, Dios, tú estás conmigo en este lugar. No tengo nadie más, pero tengo la sangre de Cristo Jesús conmigo. Y aquí en este lugar, enemigo, vencido estás. Vencido estás. No importa tu posición, no importa tu género, no importa tus recursos, muchos o pocos. No son esas cosas que determinan el tamaño de tu victoria. Es Dios quien determina el tamaño de tu victoria. Es el tamaño del enemigo que determina el tamaño de tu victoria. Entonces, Dios te va a llevar a lugares donde estás solo y está bien. Estás bien. Estarás bien. Y con la arma de la palabra de Dios y la sangre de Cristo, tienes todo lo que necesitas para derrotar al enemigo. Y dice esto para ir terminando. En capítulo 5, Débora escribe una canción y dice: la más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Heber el ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas. Císara le pidió agua y ella le dio leche en un tazón digno de nobles. Literalmente era un tazón de nobles. Si lo lees en el hebreo, ¿cómo consiguió ese tazón? No sé. Quizás fue un regalo de Javín. Quizás usó el mismo regalo de Javín para derrotarle a Javín. En un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Císara con el martillo y le aplastó la cabeza con un terrible golpe. Le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó, quedó inmóvil, tendido a sus pies, y ahí donde cayó quedó muerte. Císara cayó. Dilo conmigo: Císara cayó. Esto es tan importante. Ahora versículo 30 y voy terminando. Dice: seguramente estén repartiendo el botín que capturaron, que tendrá una o dos mujeres para cada hombre. Perdón, quiero ir hay 31. ¿Sí? Vamos a 31. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Ok, no, 31 es lo que quiero. Puede ser que yo me equivoqué en el versículo. Escucha versículo 31 y creo que puede ser que está en el boletín. No estoy seguro. Está en el boletín ahí. Quiero que todos lean esto conmigo, todos juntos. Leemos: Señor, que todos tus enemigos mueran como Císara, pero los que te aman
que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Para un momento. Sísara se cayó y el pueblo se levantó. Mira la distinción entre 27 y 31. Sísara se cae muerto, pero el pueblo de Dios que cree en él, que tiene las victorias escondidas, se levanta como el sol. Y dice, después hubo paz en la tierra durante 40 años. Vez tras vez hay paz en la tierra durante 40 años con estos jueces. O sea, paz durante una generación entera. Escucha esto, lo vamos a poner en la pantalla y vamos a leer juntos esta frase para terminar. Leen conmigo. Las victorias escondidas se convierten en victorias ¿qué? Las escondidas se convierten en victorias en público, pero también se convierten en victorias generacionales que van a extenderse más y más y más y más. Señor Jesús, te amo, gracias porque tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos para la vida, para la fuerza, para las victorias. Y Señor, hay momentos cuando tenemos que estar en el lugar escondido, en la casa escondido, en el trabajo solito, donde no hay nadie más alrededor para apoyar. Y que nosotros podemos decir al enemigo: vente, no estoy preocupado, vente, haz lo que quieres hacer porque yo sé a quién pertenezco. Y mi alianza no está con las cosas humanas, sino las cosas sobrenaturales de Dios, la sangre de Cristo. Así que Dios, hoy ayúdanos a cada uno a ganar las victorias secretas, las victorias escondidas que nos pertenecen a nosotros. Ayúdanos a parar de pelear para esas victorias en público. Ayúdanos, Dios, a ganarlas en secreto primero, porque sabemos que la victoria en público no es una pelea. Eso vendrá como consecuencia y resultado de lo que hemos ganado en el lugar secreto. Entonces, Señor Jesús, ya no queremos pelear como el mundo pelea. No, queremos pelear en el Espíritu, con los recursos que tú nos has dado, y así veremos las victorias más grandes de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios es bueno, amén.